Hola a todos, buenos días. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a ir a la predicación. Como les contó Luis Miguel, yo soy pastor de Iglesia Gracia y Verdad de Villa Alemana, una plantación de esta iglesia, así que siempre es un privilegio y una alegría poder estar acá. Yo vengo de esta iglesia, así que me siento en casa. Y vamos a hacer, ustedes todavía están en una serie de Efesios, vamos a hacer un paréntesis y también para contarles que nosotros allá hemos estado en una serie del Evangelio de Marcos. Llevamos hartas semanas, 50 y tantas semanas ya en el Evangelio de Marcos, ya estamos terminando, hemos ido ahí versículo por versículo, lo mismo que ustedes con Efesios, pero Marcos un poquito más larga, así que hemos estado ahí. Y hoy día les quiero compartir una de estas predicaciones de un texto que está ahí en Marcos capítulo 14, que es un episodio bien conocido, que es la oración de Jesús en Getsemaní, ¿sí? En general lo conocemos, hoy día vamos a estar ahí profundizando un poquito y viendo cómo es importante este episodio que Marcos nos muestra. Ahí está, ¿cierto? Esa es nuestra serie, Jesús, el Hijo de Dios. Y quisiera partir con una ilustración. Vamos a imaginarnos todos juntos. Me imagino que a alguno le ha pasado algo parecido, ¿ya? Espero que no haya sido muy grave, pero nos vamos a imaginar que estamos caminando por ahí y nos caemos en un hoyo, ¿ya? En un hoyo, no un hoyito chiquitito, sino un hoyo profundo, un pozo, si uno quisiera verlo así, ¿ya? Un hoyo en donde obviamente es más alto que nosotros y caemos, que es lo que quisiéramos hacer. Vamos a ponernos en el supuesto de que no nos quebramos nada, no nos esguinzamos nada. Es el susto, pero estamos ahí. Estamos ahí atrapados, intentamos, que es lo que queremos hacer todos, salir, sin duda. Queremos no estar ahí abajo, sino que arriba, nuevamente en la superficie. Estamos ahí, empezamos a ocuparnos de eso, tratar de escalar, no podemos, es muy recto, tratamos de ocupar nuestro ingenio, hacemos algunos hoyitos, la cosa es que finalmente nos damos cuenta que es imposible para nosotros poder salir de ahí. Y de repente escuchamos a alguien por ahí merodeando cerca y obviamente gritamos, ¿cierto? Pedimos ayuda, llega esa persona y nos está dispuesto a ayudar. Obviamente esa persona no anda con una escalera, ni nada de ese estilo como para sacarnos inmediatamente, pero sí nos entrega algunas cosas que él encuentra por ahí que nos pueden servir, unos palitos o algo para empezar a subir y con eso podríamos hacerlo. Entonces, tenemos esa figura. ¿Y por qué estamos hablando de esta figura en Getsemaní? ¿Qué tiene que ver? Bueno, muchas veces como cristianos nos toca estar en estos hoyos, obviamente no literal, a algunos quizás sí le ha pasado, pero más bien de nuestra vida, en estos hoyos oscuros, en estos momentos de angustia, de aflicción, de bajoneo, de desánimo, de depresión, en estos momentos en donde, si bien no es literal, nos sentimos en estos hoyos. Y que hagamos lo que hagamos, muchas veces no podemos salir de ahí. Y muchas veces recibimos herramientas, instrumentos, cosas que nos permitirían subir con un esfuerzo. Pero a veces queremos simplemente una teletransportación. Queremos no estar ahí y estar acá sin necesariamente tener que subir. A veces el Señor, en su gracia, lo hace. El Señor puede hacer lo que Él quiera. Pero muchas veces no lo hace así de inmediato. Y eso nos gusta mucho a nosotros, ¿cierto? A veces nos da algunas cosas en donde nosotros tenemos que esforzarnos. Es suficiente para salir, pero a veces no nos gusta. Cambiemos un poco el ejemplo. Pensemos qué pasa si en vez de simplemente ir caminando y caernos, eso es un entrenamiento.
Yo estoy siendo entrenado y la persona que está arriba es mi entrenador. ¿Qué haría mi entrenador para que yo quiera desarrollar fuerza, destreza y la habilidad para poder salir de ahí solo? Mi entrenador no me va a tirar una escalera, ni me va a tirar una cuerda, o me va a hacer una teletransportación. No sé qué entrenador puede hacer eso, pero pongamos el ejemplo, ¿cierto? No va a hacerlo directamente, porque eso no cumpliría el propósito de ¿qué cosa? De ser más fuerte, de ser más diestro, de ser más habilidoso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer él? Él me va a entregar aquellas cosas que yo necesito justamente para desarrollar esas habilidades para salir de ese hoyo. Y la gran diferencia de la persona que está abajo de entender eso es que hay un propósito detrás. No es simplemente, oye, estoy en un lugar que no quiero estar, sácame de acá. Estoy acá porque tengo un propósito. Y me han sido dadas estas cosas porque el subir de ese hoyo tiene un propósito aún mayor. Vamos a quedarnos con esto, con esta ilustración ahí vamos a volver de vez en cuando. Y vamos a ver cómo Jesucristo en este episodio lo vemos angustiado, lo vemos afligido. Marcos nos muestra esto. Esto es tremendamente importante, esta es como una ventana al corazón de Jesucristo. Porque después vamos a ver lo que a él le pasa en la cruz, su sufrimiento, pero aquí es donde vemos cómo él mismo en sus propias palabras, él expresa cómo se siente. Así que vamos a ver hoy día la gracia en los momentos oscuros. Todos nosotros vivimos momentos oscuros. Todos. Hemos vivido, a lo mejor hoy día estás viviendo eso. Y si no, te tengo una noticia, que después sí vas a estar en algún momento oscuro. Vamos a ir viendo qué significa esto, ¿ya? Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, hemos sido dotados, nos ha sido dado gracia en estos momentos. La gracia, en primer lugar, de acudir a la familia de la fe. Algo que a veces no lo tomamos. La gracia de depender de Dios. Y finalmente, la gracia de tener un propósito. Y todas estas cosas son esas herramientas que Dios nos da para salir de estos hoyos, de estos momentos, de estas circunstancias oscuras. Vamos al primero. La gracia de acudir a la familia de la fe. Marcos 14, 32 al 34 vamos a ir primero. Y dice, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Ese es el escenario. ¿Sí? Eso es lo que nos presenta Marcos. ¿Qué es lo que voy a volver al episodio que había antes, solo para contexto? Justo antes de esto, Jesús celebra la última Pascua con sus discípulos y establece la cena del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese episodio, verdad? En ese momento también pasa algo, que es que Jesús declara, por un lado, que Judas lo iba a traicionar, declara que Pedro lo iba a negar, y declara que todos lo iban a abandonar. ¿Sí? Eso está antes de esto. Jesús ya había declarado todo ese abandono de todos los discípulos. ¿Sí? En diferentes cosas, ¿cierto? Uno lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Pedro lo iba a negar y los demás iban a salir arrancando. Ahora, está ese contexto, ese es el contexto de la relación de los discípulos en lo que está. Y sin embargo vemos algo interesante. Jesús no desecha a aquellos que lo van a abandonar. Incluso más allá, fíjense que Él en este momento de angustia, Él acude a ellos. Acompáñenme. Tiene algunos que los deja ahí esperando, pero toma a los más cercanos. Porque eran los más bacanes. Eran los que iban a estar ahí. No, en este mismo episodio ya vamos a ver que ya no es así. Sin embargo, Jesús los llama. Vamos a volver a eso. Pero el primer punto que nos llama la atención es que Jesús experimenta esta angustia.
no es una angustia superficial, no es una angustia poca. De hecho, las palabras que se ocupan nos hablan de la profundidad de eso. Comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. No poco, mucho. ¿Y cómo lo expresa Jesús mismo según Marcos? Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Nos vamos a detener un poco en esto. Porque uno dice, bueno, Jesús, ¿cómo va a estar tan angustiado Jesús? Pues si es Jesús, es Dios. ¿Cómo puede estar tan angustiado? Bueno, Jesús es Dios, verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Ambos, juntos, plenamente. Y Marcos nos dice, y Jesús mismo dice, estoy angustiado. Está angustiado porque tiene hambre, porque está molesto, no le gusta el aire que hay ahí. No, está angustiado hasta la muerte. Fíjense que otras traducciones, entre estas dos frases, dicen así, más o menos. Angustia, siento aflicción, tristeza mortal, destrozado de tanta tristeza, perturbado, lleno de temor. Y uno dice, bueno, Jesús, ¿qué está pasando? Esto que nos muestra Marcos, siempre cuando estudiemos la Biblia, sobre todo en estos relatos, debemos preguntarnos por qué el autor puso esto en vez de no ponerlo. ¿Por qué está ahí? ¿Podría haberse ido al tiro a la cruz? Sí, pero nos abre esta ventana. Es súper necesario para nosotros el ver a Jesús afligido, perturbado. Vamos a ver por qué está tan así después. Sin embargo, es importante. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido angustiado? ¿Te has sentido afligido? Todos nos hemos sentido así. A veces pensamos que el cristiano no puede sentirse así. Que el cristiano, como es cristiano, no puede sentir aflicción, no puede sentir angustia, no puede sentir un bajoneo, no puede sentir depresión. Y sin embargo, vemos a Jesucristo mismo experimentando esto. ¿Sí? Obviamente, en nuestro caso, nosotros muchas veces eso proviene de nuestro propio pecado. Sabemos que Jesucristo no tiene pecado. Así que toda esta angustia, al menos en cierta parte, se relaciona con el pecado, pero no el de él, el de nosotros. Él experimentó. Por lo tanto, no es verdad que no puedes experimentar estas cosas. Y esto es importante, porque muchas veces podemos llegar a conclusiones erróneas. Oye, llevo tanto tiempo angustiado, a lo mejor el Espíritu Santo no está acá, po. A lo mejor realmente no soy cristiano. La pregunta, si tú has ejercido fe en Jesucristo, si tú confías en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, que Él murió por tus pecados, tú eres salvo. Ahora, si tú estás teniendo esta angustia, la pregunta es otra. Bueno, ¿qué está ocasionando esto? Para poder ponerlo a los pies del Señor, para poder vivirlo en el Evangelio, en el Señor. Jesús experimentó esto. Y vemos a Pablo, por ejemplo, en varias de sus cartas, como él también expresa lo que él está viviendo. ¿Sí? Cuando habla con Timoteo en sus últimos momentos, él está triste, pero no por eso deja de estar gozoso. El gozo es una verdad en la vida del cristiano, pero también la angustia, también la tristeza. La Biblia no nos dice que no vamos a experimentar eso acá. De hecho, dice todo lo contrario. Vamos a experimentarlo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por otro lado, es maravilloso ver cómo Jesús comprende tu angustia. La comprende plenamente, la comprende mejor que tú. Generalmente cuando estamos en este hoyo, como cristianos oramos al Señor. A veces oramos para que, como dijimos, para que nos teletransporte. Señor, no quiero estar acá, porfa. Pero a veces también tenemos esta sensación de que Dios está allá lejos. Y sí, nos escucha, pero lo que Él quiere es que le obedezcamos nomás. Y sí, debemos obedecerle. Él es digno de ser obedecido. Pero Dios está con nosotros.
Dios es trascendente, Él está por sobre toda la creación, pero también Él es inmanente. Y Él mora en nosotros a través de su Espíritu. Y Jesucristo está ahí. Jesucristo se compadece de nosotros. Que no quiere decir que avala todo lo que hacemos, no es eso. Pero Él entiende porque es Dios omnisciente, pero también porque al encarnarse Él experimentó. Así como Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado. ¿Sí? Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él también fue angustiado. Él también fue afligido. Igual que nosotros. Obviamente, sin pecado. No tiene pecado. Jesús está ahí, en esos momentos oscuros donde uno se siente solo, donde uno siente que nadie puede entender o que nadie puede hacer nada. Jesús está ahí con nosotros, al lado de nosotros, en nosotros. Él es el que nos sostiene. Pero a veces dependemos tanto de si me siento o no me siento acompañado, que a veces no reconocemos o no asimilamos esta verdad. Él está ahí con nosotros. Él está ahí. Y no diciendo, oye, ya vos, córtala. Nos está diciendo, yo conozco esto. Y nos da consuelo. Vamos a ver este consuelo en el segundo punto. Pero es importante entender esto. Jesús fue angustiado. ¿Y qué hizo Jesús con esa angustia? Dijo, ya, se acabó, vamos para adelante nomás, pongámosle el hombro y sigamos. No hizo eso. Al menos no al principio. ¿Qué es lo que hizo Él? Él se fue a orar. Él hizo dos cosas. Se fue a orar y pidió estar acompañado. Él pidió estar acompañado. Aquí vamos a enfocar un poquito en el estar acompañado y en el segundo punto, en la oración y en el contenido de esa oración. Vamos a volver a lo que dijimos al principio. Oye, Él no descarta a sus discípulos. ¿Él toma a sus discípulos por sus méritos? No, claramente que no. Él toma a Juan, a Pedro y a Jacobo. Pedro lo iba a negar y él ya lo había dicho. Y sin embargo le dice, Pedro, ven conmigo, necesito compañía. ¿Pero cómo? Si Dios es Dios. En su humanidad, Él busca ser acompañado. ¿Acompañado en qué? Principalmente en estar presente, en velar, en oración. ¿Acaso Jesús no sabía que ellos no podían resolver nada? Claro que sabía, pero no lo hace por eso. Los discípulos no tenían absolutamente ninguna influencia en aquello que estaba ocasionando esta angustia en Jesucristo. No podían hacer absolutamente nada. Y sin embargo, Jesús les dice, acompáñenme en este momento de aflicción. Oren conmigo, intercedan conmigo. Acompáñenme, hagan lo mismo que yo voy a hacer. Nosotros, esto es súper importante como vida de cuerpo. A veces nos pasa que, oye, esta persona cuando la necesité no me pescó mucho, así que nunca más con esta persona. Nunca más le pido ayuda a este hermano. Jesús no hizo eso. Jesús toma y los invita a ser parte de su angustia. Nosotros debemos vivir así la vida de cuerpo. A veces estamos esperando tanto que sea el otro el que se le ocurra venir a preguntarme qué es lo que me pasa. ¿Y cuántas veces nos hemos herido porque, oye, llego con cara de triste y nadie me pregunta qué me pasa? ¿Y cuántas veces hemos tenido ese sentimiento por tanto tiempo? Y estamos heridos porque nadie nos ha preguntado. ¿Será que es algo que tenemos que crecer? Probablemente sí. ¿Será que es bueno preguntarle a mi hermano, oye, ¿estás bien? Pues sin duda que sí. Pero Jesucristo no esperó eso. Jesucristo fue y dijo, acompáñenme, me siento en aflicción.
nosotros, así como en el ejemplo del hoyo, debemos gritar: estoy acá. ¿Cómo me va a escuchar alguien si no grito? Debemos acercarnos a un hermano, incluso si a lo mejor considero que me debería haber preguntado primero. No importa. ¿Sabes qué? Necesito oración. ¿Puedes acompañarme en oración? Necesito desahogarme. ¿Sabes que tengo un problema? ¿Te lo puedo contar? ¿Vamos a esperar que ese hermano me resuelva todo? ¿O que con su oración ya quede todo impeque? No. Estamos acudiendo a hermanos imperfectos. No porque me van a resolver mi problema. A veces puede que hayan cosas que puedan ayudarnos en la práctica, sin duda, pero principalmente porque estamos viviendo el hecho de llevar nuestras cargas unos a otros, porque así dice la Biblia que debemos llevar nuestras cargas. Y esa es una gracia que nos ha sido dada. No es algo que, bueno, ya ojalá si se da. No, de esa forma. Esa misma gracia que nos salva también nos da una familia. Y esto es sumamente importante entenderlo en los tiempos de hoy día, donde por un lado somos súper individualistas y por otro lado juzgamos a los demás en base al mérito y el desempeño. Tenemos esa mezcla. Y si esa persona no lo hizo bien cuando yo lo necesité, bueno, entonces, chao. Si Jesús hiciera eso con nosotros, ninguno estaría acá. Eso no es gracia. Eso no es gracia. Por lo tanto, debemos vivir, debemos entregar las cargas unos a otros. Les aseguro que no puedo poner la mano al fuego por todos, por el 100%, pero les aseguro que la mayoría de personas que estamos acá, si alguien llega, si un hermano llega y le dice: oye, ¿sabes qué? Necesito oración. Necesito que me escuches. Les aseguro que la gran mayoría no va a negarlo. Quizás no va a actuar después como yo quiero y espero que actúe. ¿Y qué pasa de nosotros hacia los demás? ¿Cómo estamos siendo nosotros? Somos un cuerpo de miembros imperfectos, pero eso no quita que debemos vivir según esta gracia que nos ha sido dada. Esta es una bendición. El cuerpo es una bendición. Aunque seamos así, es una bendición. Es mejor este cuerpo así que estar solo. Es mejor. Fue Jesús quien armó este cuerpo. Por lo tanto, lo que aprendemos de Jesús en esta parte es que en su momento de angustia acudamos a los demás. Hagamos profundas estas relaciones, que a veces solo son superficiales, incluso dentro de la iglesia. Pero yo no voy a contar mis cosas a nadie. Eso lo vivo yo con el Señor. Sí, hay una parte importante y la vamos a ver aquí con Jesucristo. Pero Él mismo invita a estos discípulos imperfectos que van a guatear, los invita a ser parte de su momento de angustia y que lo apoyen en oración. Después vemos que no lo logran. Jesús sabía eso y aún así los invita. Ahora, el último punto de esta parte. ¿Por qué consideramos que esto es gracia si todas las personas tienen a alguien o pueden tener la opción de contarle sus cosas a otra persona, no solo dentro de la iglesia? La verdad es que es verdad eso. Hay una gracia común, el Señor nos ha hecho de forma comunitaria. Pero en la iglesia hay algo especial. En Marcos mismo, y en otros evangelios, Jesús dice: cualquiera que haya dejado padre y madre, familia, casas, por causa de mí y mi nombre, será recompensado 100 veces en esta tierra, con casas, con hermanas, con padres, con madres, con hermanos, con familia. Y uno dice: bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando? ¿Vamos a tener un montón de propiedades y diferentes familias? No, en la iglesia. Acá tenemos nuestra familia. Y muchas veces nos cuesta tanto, lo sabemos, pero no estoy ni ahí con compartir mis cosas con
mis hermanos. Eso no significa que yo voy a andar contando a todas las personas. Obviamente, y Jesús ni siquiera lo hizo. Jesús, ¿a quién tomó? A los 3 más cercanos. Y les dijo, estoy angustiado, oren por mí, oren, perseveren conmigo. ¿Se fijan? Vivamos, acudamos a esta gracia de acudir a la familia de la fe en esos momentos. Primera gracia, primera parte de la gracia. Segundo punto, la gracia de depender de Dios. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La fuente del consuelo es Dios, no son los demás. La principal fuente que debemos acudir siempre es Dios, pero eso no excluye lo que acabamos de decir, porque incluso Dios nos consuela a través de nuestros hermanos. Pero siempre debemos acudir a Dios, ¿sí? Siempre debemos acudir a Dios. En Él, Jesucristo nos da este ejemplo. Él fue. ¿Y qué hizo? Se postró, se tiró al suelo, se inclinó. Y acá, aunque no es el punto, solo es un puntito pequeño, pero la corporalidad a veces es súper importante. No es porque si yo me postro o me tiro al suelo va a tener más efectos, pero nuestra actitud corporal y física es una expresión de lo que hay dentro. Y a veces al ejercer eso, todo nuestro cuerpo se sintoniza. Si yo me tiro al suelo, estoy diciendo algo, ¿sí? Insisto, no quiero decir esa es una fórmula, háganlo siempre. Pero es importante, Jesucristo se tira al suelo. Es una expresión, no separemos tanto lo que nos está pasando de lo que nuestro cuerpo expresa. Eso da cuenta de la aflicción que tenía el Señor y acude al Padre. ¿Qué es lo que tenía tan angustiado Jesús? ¿Por qué estaba tan angustiado? Que no habían pasado cosas. Fíjense que había pasado todo un tiempo siendo atacado y atacado y atacado por los fariseos, por los sacerdotes, sobre todo en Jerusalén, por el Sanedrín mismo. Le ponían trampas, decían cosas de él. Y sin embargo, aquí es donde vemos que él está angustiado a ese punto. ¿Será lo que viene? Sin duda, ¿cierto? ¿Será específicamente lo que le va a pasar físicamente? Es parte, pero no es lo más profundo. ¿Será la humillación? Sin duda que es parte. Pero lo que él iba a experimentar y lo que nos habla aquí con esto de tomar la copa, nos habla de la ira de Dios. Eso es lo que tenía tan angustiado Jesucristo. Porque en un momento ya queda poco para que ocurra algo sin precedentes y que nunca más iba a pasar, que es que la ira de Dios sea derramada en el Hijo. La Trinidad siempre experimentó amor pleno y aún lo sigue haciendo, sin duda. Pero el Hijo no tenía por qué recibir la ira del Padre, sino que voluntariamente se somete para cargar los pecados de su pueblo, los pecados nuestros, para recibir. Y lo que genera eso es una angustia y una aflicción tan profunda que ni tú ni yo podemos entenderlo. Jesucristo nos puede entender a nosotros, pero nosotros no podemos entender a Jesucristo. Porque aún en esa angustia, aflicción, en ese momento difícil que experimentaste, no se compara a lo que Jesucristo iba a experimentar y lo que está luchando internamente, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Lo que está experimentando en su emoción acá. Eso es lo que lo tenía angustiado. ¿Por qué Jesucristo entonces
¿Por qué Jesucristo iba voluntariamente a hacer esto? Él no lo merecía. Él lo hace para que tú y yo no tengamos que experimentar esa aflicción. No toda aflicción, esa aflicción y esa angustia. Para que tú y yo, mereciéndolo, no recibamos la ira de Dios por nuestro pecado. Eso es parte esencial del Evangelio. No es simplemente que, pucha, Jesús estaba pasándolo mal y yo también lo estoy pasando mal, entonces me conoce, sabe lo que yo estoy experimentando. Es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Con esa profundidad de angustia, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Ora al Padre. ¿Y qué hay en esa oración? Hay dos cosas. Él le expresa todo. Él expresa todo al Padre. Pero también se somete en todo. Son importantes estas dos partes. Él expresa todo y se somete en todo. A veces nuestra oración es expresamos y no queremos someternos. A veces somos ahí, disciplinados. Me someto, Señor. Pero no nos derramamos ante el Señor. Y nos guardamos esto y después explotamos. No somos capaces de lidiar con esto solos. Pero nos ha sido dada una gracia para salir de ese hoyito. ¿Cómo expresa todo Jesucristo? Él dice, Padre, tú que todo lo puedes hacer, no quiero pasar por esto. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir no quiero expiar a mi pueblo? No, no es eso. Más bien, es como decir, Señor, si hubiese otra forma de perdonar el pecado de mi pueblo sin tener que recibir tu ira, yo la tomaría. Eso es lo que quiero, ese es mi anhelo emocional. No es que Jesús se esté echando para atrás. Él desde toda la eternidad, o antes de la fundación del mundo, Él voluntariamente se somete con un propósito. Si hubiese otra forma de que mi pueblo sea libre del pecado, quiero transitar por ahí. No es que Él no sepa, ¿sí? ¿Se entiende eso, verdad? Es la expresión de lo que siente. Y Él se la dice al Padre. Pero que no ocurra así, sino que ocurra como tú lo definiste desde toda la eternidad, a través del sacrificio de Cristo. ¿Se fijan? Expresó todo. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo acudimos en estos momentos a Dios? No le puedo decir esto a Dios. ¿Cómo le voy a decir esto si... Señor, no tengo ganas de ser esposo. No tengo ganas en este momento de ser esposa. Señor, mis hijos me tienen hasta acá. No quiero verlos ahora. Quizás no son oraciones que uno diría, oye, qué bonita tu oración. Pero son oraciones en donde debemos derramarnos frente al Padre. Sino que estamos diciendo que a nosotros no nos ocurre eso. Nos ocurre. No quiere decir que el Señor nos va a decir, ya, bueno, entonces haz lo que quieras. No, pero es parte de la oración. Es parte de cómo vivir este proceso. Porque seguimos con pecado. Señor, tengo ganas de abortar misión. Pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga eso, sino la tuya. Voy a seguir perseverando. Voy a seguir perseverando en mi familia. Voy a seguir perseverando como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Yo puse aquí el ejemplo hacia los hijos, pero los hijos también. Señor, mis papás también me tienen hasta acá. Voy a seguir perseverando como hijo.
y todas las otras relaciones y todas las otras circunstancias que tenemos. Señor, no quiero. Señor, no quiero seguir haciendo esto, pero que no se haga mi voluntad. Pero debemos pasar por ese proceso, debemos llorar en ese proceso, debemos derramarnos ante el Señor, entendiendo que Él es Dios y que su voluntad se va a hacer y que nosotros nos añadimos a su voluntad, porque además su voluntad es mejor, aunque no parezca. ¿Cómo va a ser mejor estar en el hoyo que afuera? No nos hace sentido. Y sin embargo, el Señor dice, es mejor. Porque no es simplemente un lugar donde estoy, sino que es más parecido en las ilustraciones a este entrenamiento. En donde cuando salga, voy a salir más fortalecido. Vamos a ahondar en eso al final. El Señor se puso entonces, voluntariamente, Él experimenta esto para que tú y yo no lo experimentemos. Porque Él nos rescató de un hoyo más profundo, de un hoyo en que no había absolutamente nada que hacer. Y ahí sí Él nos agarró y nos sacó nomás. Porque ni siquiera estábamos gritándole por ayuda. Que es este hoyo de nuestro propio pecado. ¿Te estudiaron? Efesios 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como muertos no podíamos hacer nada. Él nos saca de ese hoyo y nos pone arriba. Y en nuestro caminar, claro, vamos teniendo otro tipo de circunstancias, pero ya no es ese. ¿Por qué? Porque Él mismo fue el que se metió ahí, en lugar nuestro. Por lo tanto, cada vez, fíjense en esto es muy contrario al sentido común. Cada vez que experimentemos aflicción, angustia, debe ser un recordatorio de decir, ya, pero esta angustia llega hasta acá nomás. Porque la más profunda, el sufrimiento peor, el Señor ya lo pagó por mí. El Señor ya me libró de eso. Cada vez que suframos, cada vez que nos angustiemos, cada vez que experimentemos, es un recordatorio de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros y que ya no vamos a caer nunca más en ese hoyo, si es que nuestra fe está puesta en Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la gracia de depender de Él. Le entrego todo lo que tengo, lo pongo a sus pies y me someto, porque Él ya hizo la obra. ¿Cómo acudo entonces al Señor? Si es que acudo, ¿sí? Deberíamos partir por ahí. ¿Acudo al Señor en eso? Él es nuestro Padre, ¿cierto? La cercanía implica eso, implica poder expresarle. Abba, esta expresión de Padre cercano. Abba Padre. No sea como yo quiero. Tercer y último punto. Entonces, vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, está cerca el que me entrega. Y acá lo primero que confirmamos es que los discípulos eran cero aporte, ¿sí? O sea, mérito en ellos no había. Y eso somos nosotros. Nosotros no somos Jesús acá en esta historia. Nosotros somos esos discípulos. El Señor no nos escogió porque seamos aporte. El Señor nos escogió porque nos ama, a pesar de nuestros méritos. Eso no quiere decir que el Señor mismo nos vaya capacitando y vayamos creciendo.
Pero aún así, no es por nuestros méritos. Los discípulos se quedaron dormidos en 3 ocasiones. Dormidos. Cuando Jesús le había dicho en su momento más oscuro, emocionalmente, por favor, apáñenme, oren conmigo. Y algo interesante es que Jesús no se enoja, quizás se enojó un poquito, con justa razón, pero es interesante lo que Él les dice a sus discípulos. Oye, ¿no oraron? Pucha, ¿qué son? Él está preocupado por ellos. Oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. No es porque me van a hacer a mí que me angustie menos. Él está pastoreando, Él sigue ahí, a pesar de que ellos no cumplieron. Y nuevamente, ¿a cuántos hermanos hemos desechado porque no cumplió? Desechado a lo mejor no le hemos dicho, oye, te desecho. Pero aquellos que es como, ya no, nunca más. No. A lo mejor hay cosas que tienen que ser resueltas. No es el punto de esta prédica. Probablemente en otras prédicas lo hemos escuchado mucho. Debemos resolver, ¿cierto? El pecado que hay entre hermanos, está bien. Pero no estamos llamados a desecharnos. ¿Sí? Jesús los corrige y les dice para que no entren en tentación. ¿En tentación de qué? De abandonarlo a Él. Y es lo que pasa. Es lo que ellos hacen después. Ahora, después de este episodio, ustedes pueden leerlo, lo arrestan. Y si bien al principio Pedro saca la espada y defiende, que tampoco eso estaba bien, después salen todos arrancando. Ahí, en ese mismo momento, no había pasado casi nada de tiempo. Jesús abarca, ¿cierto?, a sus discípulos. Y es importante. Porque si bien dijimos en el primer punto que nosotros mismos tenemos la responsabilidad de decir al otro, oye, acompáñame, también nosotros tenemos la responsabilidad de crecer y estar dispuestos para nuestro hermano. Y fíjense que en esa relación hay un crecimiento mutuo. No, si un hermano me dice a mí, oye, ¿puedes orar por mí? Y yo oro, no es solo un bien para él. Yo mismo crezco con eso. Y mi hermano también. Debemos ir creciendo juntos en esto, no solos. La Biblia no nos apunta a crecer solos. Al menos no únicamente solos. Hay una parte personal, sin duda, así que lo vimos acá con Jesús. Pero también con los demás. Cuando yo le digo a mi hermano, oye, ¿puedes orar por mí? Yo sé que eso le hace bien a mi hermano también. Y de esa forma debería ser también una motivación de poder decir, comparte conmigo este tiempo de dolor. Así como los tiempos de alegría, solo que hoy día nos estamos enfocando en los tiempos de angustia. ¿Sí? Es muy interesante. Y el último punto que vamos a entender acá, esto de la gracia de tener un propósito. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús finalmente, después de, ya los discípulos no dieron el ancho, estamos claros, Jesús se levanta y dice, ya, se me pasó todo, ahora que no me pasa nada dentro mío, vamos a seguir hacia adelante. No dice eso. Lo más probable es que esa angustia haya estado presente. ¿Y por qué se levanta entonces? ¿Y por qué no se arrancó si él sabía que venían a arrestarlo? Porque tenía un propósito. Eso es lo que direcciona. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Nos quedamos pegados, nos quedamos encerrados en esa herida, en esa angustia. ¿Cuántas veces hemos sido heridos? Y eso es lo que prima en nuestra relación con los hermanos, con la iglesia, con el Señor. ¿Qué cosas hablamos? A lo mejor hay que poner atención en lo que hablamos. Hablamos a lo mejor de toda esa herida que constantemente he recibido. Y a lo mejor es verdad. Pero no podemos quedarnos ahí. Y eso pasa mucho, hacemos mucho eso en la iglesia. Lo que este hermano me hizo. Y después el mes siguiente sigue ahí. Y pasan años a veces.
Es que estoy tan herido con la iglesia. No estoy diciendo que sean puras mentiras. Puede ser también. Pero hay cosas que nos hieren. Hay actitudes de nuestros hermanos que son pecaminosas, que nos hieren, y hay actitudes nuestras pecaminosas que hieren a nuestros hermanos. Pero el Evangelio no está centrado en nosotros. No está centrado en nosotros. Tenemos un propósito. El Señor no nos sacó de ese hoyo para que estemos súper bien, para que nadie nos haga nada. Si va a haber un momento en que no va a haber aflicción, pero eso no es ahora. Ahora va a haber aflicción. Pero cuando Él venga, ya no va a haber aflicción. Vamos a estar plenamente con Él. Sin hoyos. Disfrutando de nuestro Señor Jesucristo. Alabándolo sin pecado. Teniendo relaciones maravillosas entre nosotros. Amándonos tremendamente. Pero eso no es ahora. Si bien degustamos de eso, podemos amarnos, pero aún así vamos a tener ciertas aflicciones. Jesucristo se levanta y dice, ya, llegó la hora. ¿Llegó la hora de qué? Bueno, a lo que vine. Me van a venir a arrestar. Yo debo ser arrestado, porque debo ser juzgado injustamente y porque debo morir en la cruz injustamente para pagar por el pecado de mi pueblo. Y eso es lo que levanta, lo que le da la dirección a Jesucristo. Nosotros tenemos un propósito. La vida cristiana es una vida llena de propósito, no centrada en nosotros mismos. Insisto, no estamos hablando de decir hay que omitir lo que nos pasa y seguir dándole hasta que reventemos. No, acabamos de decir lo contrario. Hay que tratar estos temas con el Señor. Y a veces son largos, no es de una oración. Es una forma de vivir, es una forma de relacionarnos con el Señor. Constantemente. Y a veces el Señor nos va a ser más rápido la salida, a veces va a ser más profunda. Pero en cada uno de estos momentos, el Señor nos está preparando, nos está entrenando. A lo mejor el Señor nos está diciendo, es que si no estás acá, no te acordáis nunca del Evangelio. Y resulta que cuando estás en este momento, acudes al Evangelio harto más. A lo mejor no eres muy dependiente de mí, dice el Señor. Pero resulta que cuando estás en estos momentos, chuta, que dependes de mí. Pucha, que creces en tiempo de oración. Pucha, que creces en acudir a tus hermanos. Pucha, que empiezas a tener compasión de tus hermanos. Porque piensas, oye, ellos están sufriendo a lo mejor como estoy sufriendo yo. Si nuestro foco está simplemente en que no quiero estar en este lugar y quiero estar acá arriba, es como el primer ejemplo que dimos. Pero el segundo ejemplo, que tenía que ver con ser entrenado y con un propósito, lo cambia. Señor, no quiero estar acá, estamos claros. Señor, si pudiera, no estaría acá. Pero yo sé que tú tienes un propósito en todo esto. Me derramo y me someto. Expreso todo y me someto. Me someto porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Estoy hablando de propósitos que todos los cristianos tenemos. Por ejemplo, en el matrimonio, que ya hemos sacado ese ejemplo. En los matrimonios nos herimos mutuamente. Pero el propósito no es tener un matrimonio en donde no me hieran. El propósito del matrimonio principalmente tiene que ver con reflejar a Jesucristo, la relación de Jesucristo con la iglesia. Hay un propósito, dar testimonio como matrimonio a otras personas, criar a los hijos en el Señor. Pero si mi foco está solamente en que no quiero que haya herida, no quiero sufrir aflicción, no quiero tener problemas, entonces obviamente que va a ser insufrible. Pero cuando está el propósito, no es que eso desaparece necesariamente, pero sacamos el foco de nosotros
Y podemos decir, Señor, me cuesta esto, es terrible, no me gusta, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un propósito. Y ese propósito es bueno, aunque nos cueste entenderlo. Es bueno, porque cuando estamos en el hoyo vemos todo negro, pero el Señor ve mucho más. Y el Señor nos quiere hacer crecer en Él. Y sin duda que la misión tiene un sentido muy importante. Para Jesucristo era morir en la cruz. No es que nosotros tengamos que morir literalmente en la cruz, pero sí tenemos una misión como iglesia, que es predicar a nuestro Señor Jesucristo. Predicar que Él murió en lugar de nosotros, como lo hemos estado recordando acá. Y eso nos debe recordar que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. Así que seguimos ese ejemplo. Para cerrar, todos nosotros vivimos, hemos vivido, estamos viviendo o viviremos a futuro estos momentos oscuros. Y sin embargo el Señor, en su gracia, esta gracia salvadora que nos sacó de este hoyo más profundo, también nos da la gracia de tener una familia de la fe, de depender en el Señor y de tener un propósito. Y todas esas cosas es a lo que tenemos que acudir en esos momentos para seguir caminando. No necesariamente como nosotros queremos, no necesariamente acompañado de las personas que nosotros nos hubiese gustado y no necesariamente haciendo las cosas que nosotros queremos o en los tiempos, pero sí al ladito de Jesucristo, compadeciéndose de nosotros, consolándonos y llevándonos hacia ese camino. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu sacrificio, Señor. Te agradecemos porque todo esto que vemos acá, que tú experimentaste, Señor, lo hiciste por amor a nosotros y por amor a tu propio nombre, Señor. Señor, reconocemos que no tenemos nada que ofrecerte, que no tenemos nada que nos haga mejores que los discípulos, Señor. Pero tú aún así nos has amado y te entregaste por nosotros. Señor, te pedimos que en estos momentos difíciles que podamos estar viviendo, nos acordemos de ti, de tu sacrificio, de tus momentos difíciles y lo que eso significa para nosotros. Y podamos tomar de esa gracia, Señor, y vivir estos momentos desde el Evangelio, desde tu gracia, Señor. Te agradecemos porque tú obras en nosotros y sabemos que lo sigues haciendo. En el nombre de Jesús, amén.